El Greco hizo un gesto de cuernos diabólicos porque adoraba a Satanás. No es coincidencia que posaban así, para que los pintaran dando este mensaje subliminal, aunque subliminal significaría que afectaría a la gente sin que se dieran cuenta, pero no es así, es nada más un mensaje secreto, ahora no tan secreto. El líder jesuita también hacía eso. Y Colón, en el retrato más famoso de este. El Drake también adoraba al diablo. El Drake, el dragón. El abuelo de Charles Darwin, de Carlos Darwin, era masón según los masones. Y si el abuelo era masón, era muy probable que también su nieto. Los masones de élite adoran a Satanás. Como demostré en la primera parte de esta serie, los templarios se convirtieron en masones. Y solamente los de élite saben realmente la agenda masón. Los demás son una cara para aparentar inocencia y para perseguirlos de vez en cuando, para esconder las huellas de ellos en las guerras y por el estilo. Quieren el mundo unido bajo el anticristo. Los masones son constructores. Construyen la nueva torre de Babel. Esa es la meta de la nueva orden mundial. Un mundo bajo Satanás, bajo su encarnación, el anticristo. La Unión Ibérica duró entre 1580 y 1640. El imperio colonial francés comenzó realmente en 1605 con Acadia en Nueva Escocia, en lo que ahora es Canadá. Entonces, Francia al principio era irrelevante. Y lo digo porque algunos dirían que los españoles tenían que compartir los océanos con los franceses también, como los británicos, pero no es así. No era así. El Japón era demasiado débil para ganar en los mares. ¡Anda! Por eso el Japón invadió Corea en vez de islas españolas, además de que Corea está más cerca. ¿Nani? Zheng He no vivía en esos tiempos. China había perdido sus ventajas en los mares. Los ingleses ganan el primer lugar por el imperio más poblado, parece. Aunque probablemente los persas tenían un porcentaje mayor en su gloria antigua. Esto es la India, y se ve la población en el norte muy alta. En el centro oriental es donde menos indios hay. Es más rural ahí parece. Y ahí persiguen a los cristianos más, o a los herejes que afirman ser cristianos. Es un lugar horrible ahí. Pero tener el imperio con más gente que España significa el imperio con más pobreza. Entonces su trofeo es una desventaja realmente. Pero me acuerdo que China es imperio, con el Tíbet y otras regiones como parte de Mongolia bajo el dominio chino. ¡Oh, qué lástima! Los chinos los hicieron comer su polvo en el número de habitantes y también ahora en economía. Pero no lloren, porque el británico gana haber tenido el más genocida. Número 1, ganan ese trofeo. Aquí dice, tu madre es británica por los dientes. Los ingleses eran cobardes que no cruzaron el Atlántico hasta oír que los españoles con Colón lo habían logrado. Ir al oeste, pero hay monstruos. Ir plus ultra, más allá, vámonos. Los británicos eran meros seguidores, y el británico más famoso es un pirata. Los españoles eran piratas. España quitó de los ladrones, como los aztecas e incas, para salvar Europa del Islam, y América de los caníbales y sacrificadores de hombres. Ojo que los incas también sacrificaban a la gente, pero los ponían en
cuevas en los picos de las montañas, por lo que es más difícil encontrar remanentes. El Imperio Azteca y el Inca no dominaron sus regiones con abrazos y regalos, sino que con la misma brutalidad que los españoles utilizaban. Todos los imperios son brutales, como el gringo que bombardea familias. España había terminado su reconquista. No iba a descansar esperando para que el Islam conquistara el mundo, incluyendo Iberia de nuevo. España tenía que evitar que los turcos alcanzaran América. En el viejo mundo, los turcos tenían mucho más que los españoles, pero en el mundo en general, el imperio español era mucho más grande. No obstante, los turcos, no los españoles, tienen la gloria de haber tenido Jerusalén, además de que duraron por mucho más tiempo. España es la razón por la que Roma no se convirtió en Roma-Bul, como Constantinopla se convirtió en Estambul. Se necesitaban muchos recursos para defender Europa del Islam. América era necesaria. Si tu padre caníbal fuera demasiado débil para defender su hogar, ¿te quejarías si coreanos se apoderaran de tu hogar para defender contra la pandilla islámica? Serían malos obligándote a hincarte ante una estatua del, entre comillas, Buda, como hicieron los católicos idólatras, pero te ayudarían más que lo malo que te harían. Te defenderían porque tu padre era demasiado débil. Los indígenas, si los turcos hubieran llegado a América, ya América estaría con la dirección hacia la Meca 5 veces al día. ¡Qué pérdida de tiempo! En vez de eso están cantando Ave María. No eran muy diferentes estos. El asedio de Viena de 1529, ojo que había más de una ocasión de asedios de Viena. Una vez un tipo me dijo, los españoles no estaban en el asedio de Viena, pero estaba hablando de otra ocasión. Yo hablé de esta, entonces se mostró ignorante. Hay muchísimos antiespañoles en este mundo y es debido principalmente a propaganda antiespañola de los de Bretaña, de los gringos y otros. Muchos no saben, en gran parte por la leyenda negra que suprime la gloria española, muchos no saben que los españoles ayudaron a defender Viena, Wien en Österreich contra los turcos. No obstante, el emperador español estaba limitado porque estaba en una guerra contra Francia y mandó a menos de 1000 arquebuceros españoles, de los cuales solamente 250 sobrevivieron. O sea que estaban luchando, no estaban detrás de los demás seguros, estaban muriendo muchos porque estaban en la frente contra los turcos. No eran cobardes, los españoles se conocen por su valor. La batalla de Lepanto. El Imperio Español y la República Veneciana eran los poderes principales de la coalición o la alianza. No sé si coalición fuera un falso amigo, false cognate. La liga era financiada principalmente por el emperador español Felipe II, pero Venecia contribuyó más barcos. Aquí está la lista de los que contribuyeron. Aunque la mayoría en esta lista son italianos, eran muy chiquitos. El Imperio Español fue lo principal. Ahora se ve Bretaña, Francia y España contra los turcos. Estaban arrinconados y los turcos los iban a comer. Mientras España defendía a Bretaña y Francia, los ingratos atacaban su defensa contra el Islam, tratando de socavar a los españoles, el poder español, en Europa y en el mundo, con sus piratas y, como en el caso de Francia, guerras directas. Eran obstáculos a la salvación de Europa. Francia se alió con los turcos por miedo del poder español.
Y la gente dice que los españoles no eran nada en la historia. Qué imbéciles los que dicen eso. Traidores a Europa, los franceses. Francia tenía doble la población, pero temía en España. Sevilla en 1400, bueno, a finales del siglo XVI, los 1500, como los 1590, la población de Sevilla era como 100.000 y la de París al principio de los 1500 como 250.000, más de doble, más que el doble. Dicen que España conquistó solamente a pueblos primitivos, de taparrabos. Echan la vista gorda a Portugal, el sur de Italia y el imperio de Brunei. Los británicos tenían dificultades con los zulus, a pesar de tecnología más avanzada que la española. ¿Por qué no deben hablar? España destruyó el imperio de Brunei. Otros europeos contribuyeron más tarde. Aquí llega España, a Filipinas. España logró invadir la capital del imperio de Brunei, Kota Batu, en 1578, con la ayuda de dos nobles de Brunei. España perdió a muchos por las enfermedades y estaban abrumados por la ventaja numérica de los nativos de esa gran isla. Entonces, cuando echaron a los españoles, se consideraban héroes los de Brunei. No obstante, los españoles regresaron y quemaron la mezquita de la capital de ese imperio. Entonces ambos perdieron, pero ambos ganaron. No solamente aquellos, España ganó mucho. Destruyó el maldito imperio musulmán de esos malayos. España logró echar a Brunei de Luzón. Y más tarde los británicos reducieron lo que quedó de ellos. Aquí en 1740, mucho menos que antes, y mucho más tarde. Es muy difícil encontrarlos ahora y muchos gringos ni siquiera saben que Brunei existe, mucho menos dónde estaría. No obstante, Brunei es un mejor país que la España liberal, asquerosa, moderna, porque Brunei no se dobla por la agenda de los homosexuales. Los mongoles trajeron la pólvora a los malayos. Entonces eran muy avanzados los de Brunei, no eran taparrabos. No eran pueblos taparrabos. Y cuando digo eso, no quiero decir que los incas eran tan primitivos. Sí, eran primitivos en comparación con los de la pólvora, pero eran muy avanzados. Igualmente los aztecas y los mayas. Yo amo a los indígenas. Y estoy muy feliz porque yo nací entre las tres civilizaciones más gloriosas de los indígenas. Entre los mayas, los aztecas y los incas, yo nací en Honduras, en Tegucigalpa. Ahora, cuando Estados Unidos se apoderó de Filipinas, que España les vendió por $20 millones, Estados Unidos genocidió a todos los varones de la isla de edad mayor, más que fueran más viejos que de 10 años, en Samar, la isla central oriental, creo que es. Los anglo-alemanes de Estados Unidos mataron a todos los hombres de la isla, o lo intentaron. Probablemente lo lograron, o casi. Pero sus descendientes acusan a España de genocidio. Hipócritas. Los filipinos confiaron en los anglo-alemanes, pero miren cómo los traicionaron. Mejor se hubieran quedado con España. Los negritos son los filipinos verdaderos en el sudeste asiático. Los malayos son invasores igual como los españoles. Gracias a España, los filipinos no tienen que adorar un cubo satánico 5 veces al día. Gracias a España, los filipinos no fueron conquistados por China ni el Japón, mientras España era el amo. España les dio chocolate, Estados Unidos les dio el SIDA.